Vale, Martina. Ya sabes que hoy te toca contestar a miles de preguntas de todos mis followers. ¿Cómo lo quieres hacer? Pues mira, como te he puesto ya 1000 veces que hagas el bizcocho de avena y plátano y no lo haces porque dices que no tienes tiempo, que da pereza, que es muy difícil, lo haremos juntos. ¿Lo hacemos juntos? Vale. Chicos, no solo. En inglés. Aquí somos international. No solo vamos a contestar a las cientos de preguntas que habéis hecho, que nos habéis enviado de la web, de los social. Vamos a enseñaros cómo se hace el bizcocho de... Copos de avena y plátano. Copos de avena y plátano. Vamos. Vale, Martina, dime solo los ingredientes. Mira, tenemos 100 gramos, bueno, 120 de copos de avena. Vale. Un plátano. Y pondremos 4 huevos, que sean ecológicos. Con el código en el huevo, que tiene que ser el 0. 0. ¿Por qué? Porque así no les ponen antibióticos, no viven estresadas, etc. Pues mira, hoy pondré un poco de coco rallado, que me queda un poquito. También pondré chocolate. Sí. Pondré también semillas de calabaza. Sí. Y por aquí tenemos, pues mira, frutos secos, avellanas. Avellanas. ¿Y el chocolate qué? Chocolate puro. Sí, es cacao puro, 0%. Entonces, empezamos. ¿Vale? Esto ya está. Entonces, una vez hemos acabado de hacer esto, ¿vale? Cogemos los arándanos, ponemos la mitad, solo la mitad, ¿vale? Vale. Cojo y tiro los arándanos. ¿Vale? Todos. Bueno, como te apetezca. Si te apetecen todos, yo los pongo todos. Vale, vale. Porque es como, en vez de poner azúcar, pongo arándanos, ¿sabes? Sí. Y queda un poco como si fuera mermelada. Ya estamos, ¿vale? Vale. Ya está hecho. Y lo que haremos ahora es tirar un poquito de semillas. Sí. Y como me has dicho que te gusta mucho el coco, Mucho. podemos tirar un poco de coco por aquí encima. Coco bello. Ya está, ya lo pones aquí. He calentado el horno ya previamente, lo ponemos 20 minutos. Ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Qué? Ponte cómoda, que ahora es el momento de las preguntas. Vale, vamos, va. Tenemos al menos, no sé, yo digo 50 preguntas. A ver si la mitad yo estaría feliz. Primera pregunta. Sí. Rocco me pregunta, ¿cuándo nos entrenamos? Espera, porque tengo que traducir. ¿Cuándo nos entrenamos por la mañana? ¿Qué es preferible comer para tener una mejor... Para entrenar mejor. Para entrenar mejor, gracias. Vale. A ver, aquí depende de lo que cada uno desayune, pero mira, una buena opción sería unas tostadas con aguacate, tomate y, por ejemplo, un poco de sardinas o embutido normal. Alt. Sardinas. Sardinas a las 7 de la mañana. ¿Quién se come sardinas a las 7? Mucha gente, porque es grasa saludable, es rico en omega 3, desinflamatorio. Luego también puedes hacer el típico, pues jamón, quesos, etcétera. También podemos hacer hummus, versión para vegetarianos. Vale. Un bocadillo de hummus, podemos hacer unos copos de avena con bebida vegetal o kéfir y luego un puñado de frutos secos y una pizca de fruta. Perfecto. Podemos hacer el bizcocho. Pero en vez de las sardinas, atún estaría bien. También, sí. Perfecto. Entonces, una buena... Sí, bueno, a ver, depende. Si va a hacer 20 minutos de entreno, no. Si va a hacer... Depende de lo que entrene, pues más cantidad o menos. Ese es interesante. Alex me pregunta, ¿comer carbohidratos por la noche hace daño? ¿Es malo? ¿Es una leyenda o es verdad? Nosotros podemos comer lo que queramos, siempre y cuando lo quememos. O sea, lo que queramos saludable, healthy, siempre que lo quememos. Puedes tomarte un plato de pasta por la noche con un poco de verduritas y un salteado de pollo, por ejemplo. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que si por la mañana desayunamos pan, al mediodía nos hacemos unos garbanzos o pasta y luego un arroz por la noche, muy poca gente lo gasta todo. Entonces, en algún momento sí que tenemos que ir mirando y controlando las cantidades de carbohidrato también. A lo mejor pues reducirlas un poco y poner más verdura, pero no pasa absolutamente nada. Hay mucha gente que si al día siguiente entrena y van a ayunas, tiene que cenar un poquito fuerte. Proteínas. Las proteínas en polvo. Vale, ¿ok? Suplementos de proteína. Los suplementos de proteínas. Los suplementos de proteínas sí, los suplementos de proteínas no. Y los suplementos de proteínas, ¿cuándo? Sí es sí.
Vale. Bueno, yo soy de las que piensa que siempre es mejor intentar darlo todo, ¿vale? A nivel nutricional, a través de los alimentos, porque, bueno, podemos encontrar todo lo que necesitamos. ¿Qué pasa? Que hay personas que por el tipo de deporte que hacen, quieren ganar masa muscular. Entonces, es de gran ayuda poder tomarse estos batidos para poder aumentar la ganancia de músculo. Entonces, sí, si es necesario, sí. Y yo lo que lo recomiendo que es pues, después de hacer deporte. ¿Cuántas veces por la semana tendríamos que comer carne roja? Mira, yo soy de las que piensa que la carne roja no es del todo saludable, ¿vale? Sobre todo por cómo está tratada ahora mismo. Y yo le recomendaría una vez a la semana, como máximo. María me pregunta. Es imperativo, o sea, no es una pregunta. Vale. 5 alimentos básicos en la vida de un deportista y 5 alimentos que se tienen que eliminar. Vale. Prepárate, piénsatelo, un segundo. 3, 2, 1, 0. Dale. Para mí, importante en la dieta de un deportista el carbohidrato, que puede ser sobre todo las legumbres y la quinoa, para mí son imprescindibles porque dan proteína, pero también dan energía. Luego también algo imprescindible sería la cúrcuma con la pimienta negra. También me gusta mucho la remolacha. Estamos a 3. La fruta, los plátanos, por ejemplo, ¿vale? Y algún fruto seco. Dime un A mí las secreto. avellanas me encantan. Dime un secreto, dime un alimento, un superalimento tu superalimento favorito, no sé. A mí la chía, La chía. las semillas de chía. Vale. Entonces la pondrías en estos Sí. 5. Sería quinoa, chía. ¡Ey! Ya estamos. A ver. Oh, qué gusto, qué bien huele. La chía, la cúrcuma, la pimienta negra, el plátano y las avellanas. Serían mis top. ¿Cuántos son? ¿5 o 6? No, porque la cúrcuma y la pimienta negra van juntos. Vale. Que se me escapa. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Sí? Ya está. Lo cierro. Y te faltan los 5 que se tienen absolutamente que evitar. Los que se tienen que evitar, para mí, el chocolate con azúcar. Podríamos tomarnos chocolate puro. El chocolate con azúcar, el azúcar blanco. ¿Qué más? Todo lo que es bollería industrial. Los fritos, las grasas que no son saludables. Y el alcohol. La semana que viene me iré a Milán. Hace un montón que no veo a mis amigos. Hace un montón que no me bebo un buen cóctel, un vino. Un deportista que se tiene que preparar para un reto como el mío. ¿Cuántas veces puede beber? Cuando te digo beber... Si tú un día sales y te haces una cerveza, esto no pasa nada. ¿Qué pasa? Si un día sales de fiesta y tomas 5 copas, al día siguiente vas a estar hecho caldo. No vas a entrenar. ¿Y si me entreno? No, es muerte. O sea, estás matando, colapsando a tus células. Descansa porque tu cuerpo lo necesita. Encima te vas a dormir tarde, matas a las células de tu cuerpo. Entonces, amigos... Puedes hacerlo, pero con moderación. Una cerveza el sábado cuando... No, hombre, no, que me van a odiar. 2. Una cerveza. Lo dijo ella, ¿eh? Una cerveza. No, 2, va. Bueno, esto era el preguntas y respuestas con Martina James. Dios mío, con los nombres. Come pedalea para Progetto Liminis.